vamos a hablar sobre el corazón misionero de la iglesia, ¿no? El corazón misionero de la iglesia es una iglesia que envía misioneros, Y por eso vamos ya para Hechos 13, el versículo 3, la parte B, y vamos a ver esta iglesia de Antioquía, una iglesia pequeña, una iglesia muy joven, a la cual el Espíritu Santo ya le pedía que enviara misioneros. Y eso rompe muchos paradigmas de muchas iglesias que dicen, ay, estamos muy jóvenes para mandar misioneros, ¿no? O muchas iglesias que dicen, ya estamos muy viejos para mandar misioneros. Siempre hay una disculpa, ¿no? Pero dice en Hechos 13, versículo 3, la parte B, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía tenía un trabajo misionero completo. Es decir, si no hubiese mandado misioneros, habría sido un trabajo incompleto. Ellos aprendieron a servir, aprendieron el discipulado, aprendieron a dar y aprendieron también a enviar. Y lo hicieron. Pero si no hubiesen enviado misioneros, todas las anteriores tareas quedarían sin objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo el proceso en el cual el Señor los estaba llevando a ellos era hacia ese foco de enviar misioneros. Por eso el Espíritu Santo vino, habló con ellos y les pidió que enviaran a Bernabé y a Saulo. Werner Burr, un comentarista del libro de los Hechos, habla de la iglesia de Antioquía que vivía cada una de las oportunidades que Dios le daba para cumplir la misión de Cristo. Vivía, ¿no? Estaba lista para ver qué oportunidad misionera Dios le abría para ellos entrar en ella y disfrutar y participar de esa oportunidad gloriosa que es participar en las misiones enviando misioneros. La iglesia de Antioquía entonces aprovechó cada oportunidad para cumplir el llamado de Dios a las naciones. Cada oportunidad que se abría, la iglesia participaba para enviar misioneros a las naciones. La iglesia de Antioquía, cumplió la oportunidad de hacer discípulos, cumplió la oportunidad de apoyar financieramente la obra, cumplió la oportunidad de servir y por último cumplió la oportunidad dada por el Espíritu Santo de enviar a Bernabé y a Saulo, el primero y el último de la lista de aquellos profetas y maestros que estaban reunidos allí en Antioquía. La oportunidad de realizar la obra es interpretada en la Biblia como la palabra griega kairos, oportunidad, ¿no? Enviar misioneros al campo hace parte del kairos, oportunidad de enviar a aquellos que han sido llamados. La iglesia de Antioquía podía haber tenido todas las disculpas para no enviar misioneros al campo. Ellos podrían haber inventado todas las disculpas que inclusive muchas iglesias hoy en día tienen para no enviar misioneros. Sigamos, salud. Muy bien. Una de las disculpas que yo me imaginaría que ellos podrían haber tenido es lo siguiente. Ellos podrían haber dicho, somos muy nuevos en esto de ser iglesia. No podemos enviar misioneros, somos nuevecitos. Apenas estamos dando los primeros pasos, ¿no? Si nosotros observamos y vemos algunos comentaristas bíblicos, dicen que ellos tenían 4 años de existencia como iglesia, 4 años, cuando el Señor les pide que envíen misioneros. Ellos podrían decir, somos muy jóvenes, ¿no? Segunda disculpa, apenas tenemos 1 año de discipulado con Saulo y Bernabé. Esperen a que hagamos el doctorado en misionología
y enviaremos misioneros al campo. Pero no fue así. Esta iglesia no tuvo ese tipo de disculpa. Otra disculpa. Fueron llamados 2 de sus líderes. Ellos podrían haber dicho: ¿por qué? Si los necesitamos, son los mejores, Bernabé y Saulo. Llama a otro. Llama a Lucio de Cirene. Llama a otro. Pero justo, Señor, vas a llamar a Bernabé y a Saulo. Pero el Señor los llamó. Otra disculpa. Podrían decir: mira, somos apenas un grupo muy desconocido aquí en Antioquía. Somos los primeros griegos a ser convertidos. ¿Por qué no dejas eso para la iglesia de Jerusalén, que es popular, conocida? Nosotros apenas estamos dando algunos pasitos en la vida cristiana. Pero no, el Señor llamó a la iglesia de Antioquía y pidió que enviara a Bernabé y a Saulo. Entonces, esas disculpas que muchas veces nosotros damos no tienen fundamento. No tienen fundamento. Una iglesia pequeña, como era de Antioquía, una iglesia que apenas estaba comenzando, una iglesia que en Antioquía era un grupo desconocido, una iglesia que era de griegos principalmente, apenas los primeros griegos que se habían convertido. Pero ellos no le dijeron no al Señor. Dijeron: sí, vamos a enviar a Pablo, a Saulo y a Bernabé, ¿no? La iglesia de Antioquía aprovechó la oportunidad de enviar misioneros con actitud de obediencia. La obediencia, hermanos, supera cualquier tipo de disculpa que queramos tener. Si aparece alguna disculpa en nuestra cabeza con relación a misiones, entonces inmediatamente vamos a decir: prefiero obedecer antes que disculparme. Prefiero obedecer. Pero muchas veces, muchos pastores e iglesias a nivel general obedecen más a sus propias disculpas que obedecerle al Señor. Qué peligroso eso. Muchas y muchas iglesias han desaprovechado la oportunidad de obedecer al Señor, no enviando misioneros al campo, simplemente porque sus disculpas se hicieron tan grandes que prefirieron obedecer a sus disculpas antes de obedecer de forma apasionada a desarrollar el plan de Dios a las naciones. Enviar misioneros al campo es obedecer al Señor. Es obedecer. Enviar misioneros al campo es entender la visión del Señor desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, este proyecto ya venía en la mente de nuestro Dios. Entonces, obedecer es conectarnos a ese plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Así es de que obedecer es conectarnos a ese plan proyectado por el propio Señor. Enviar misioneros es ocuparnos de forma concentrada y prioritaria, motivados por el amor del Señor, llevar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Ese debe ser nuestro sueño, hasta los confines de la tierra. El reino de Dios se encuentra descrito en Apocalipsis cuando dice que de toda tribu, lengua y nación, todos ellos componen el reino de Dios, delante del Mesías, delante del Cordero, adorando y glorificando al Señor. Esa fue la visión que tuvo Juan. Ese es el sueño que nos debe mover. Ese es el sueño que nos tiene que motivar. Hay muchas cosas buenas, bonitas que hacemos en la iglesia. Gloria a Dios por ellas. Pero el sueño que nos debe motivar es justamente el reino de Dios que Él está formando de toda tribu, lengua y nación. Y para eso abre una oportunidad para que la iglesia entre y participe. Qué oportunidad linda que tenemos. El Señor está diciéndole a la iglesia: ven, vamos juntos a trabajar. Y yo voy a llamar
a través de ti, voy a llamar a aquellos que van y tú los vas a enviar. Participar de ese sueño del reino de Dios, compuesto por toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Usted sueña con eso? ¿Es nuestro sueño, es nuestro ideal? ¿Estamos caminando hacia allá? ¿O simplemente disfrutamos de otras cosas bonitas que hacemos en la iglesia, pero se nos olvida cuál es el objetivo central, cuál es el sueño central del Señor? Enviar misioneros es tener el gran privilegio de participar en el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra. Qué privilegio maravilloso, qué privilegio lindo. Si habláramos en el lenguaje del fútbol, el no enviar misioneros, esos vocacionados que el Señor ha llamado al campo, sería hacernos autogoles y de forma extraña celebrarlos. Eso es, en términos futboleros, ¿no? O futbolísticos, no sé cómo lo digan aquí, hacernos autogoles cuando no enviamos misioneros. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, en Palabra de Vida en Brasil, el amor al fútbol es tremendo en aquella época. Allá dañé mi rodilla, ya tengo aquí 2 tornillos y bueno, pero recuerdo que teníamos 2 equipos formados para hacer un partido de fútbol, ¿no? Y me pusieron de arquero. Soy pésimo arquero, pero no había otro, entonces me pusieron a mí de arquero. Pero yo tenía mis defensas, ¿no? Y ahí estaba mi amigo de descendencia japonesa, pero estaba ahí, que también le gusta el fútbol, era defensa. Y dije, bueno, por lo menos tengo mis defensas aquí, que me ayuden en el partido. Y comienza el partido, va bien, y bueno, llega el equipo contrario y hicieron un tiro de esquina, un córner, como le dicen aquí, un tiro de esquina. Entonces el equipo contrario va a cobrar el tiro de esquina, llaman al muchacho que sabe lanzar la bola y lanza la bola, un tiro hacia el arco donde yo estaba. Bueno, venía la bola y dije, ahí está mi defensa, me va a ayudar. ¿Y saben qué hizo mi defensa? Me hizo un autogol. En vez de mover la cabeza hacia allá, él movió la cabeza, saltó de forma espectacular y me hizo un gol. Y yo le pregunté qué le pasó. Dijo, es que venía esa bola tan bonita que tenía que aprovecharla aunque sea haciendo un autogol, ¿no? Hermanos, nosotros posiblemente nos estaríamos haciendo autogoles si no enviamos misioneros, ¿no? ¿Y lo celebramos? Sí. Muchas iglesias celebran en sus iglesias, nada mal con eso, nada contra. Pero estamos yendo por otros caminos donde simplemente estamos haciendo autogoles y no estamos realizando la obra que necesitamos realizar. A mí me invitaron a una iglesia que ya tenía casi 50 años de existencia para celebrar su aniversario. Y yo llegué, no me había informado bien, eso fue una falla. Y bueno, llego allá a la iglesia, qué bendición, estamos aquí reunidos festejando nuestros casi 50 años. Qué bueno, hermanos. Entonces, ¿cuántas iglesias, hijas, ha formado en estos 50 años la iglesia? Ninguna. Yo miré hacia el pastor y él movió la cabeza. 50 años y ni una iglesia hija. Bueno, entonces dije, bueno, qué bien, pero en estos 50 años todos los misioneros que ustedes han enviado debe ser una bendición, qué bueno. También hubo silencio. Y pregunté, ¿ustedes enviaron misioneros al campo en estos 50 años? El pastor nuevamente bajó la cabeza. Dijo no. 50 años. Tiempo perdido. Bueno, dije, pero qué bien, hermanos. Pero bueno, ya mi sermón se estaba, ¿no?, transformando, ¿no? Yo dije, qué bien, pero qué bueno que ustedes oran por misiones. ¿Quiénes de los de aquí oran por misiones?
ni el pastor levantó la mano. Al fin un hermano, por ayudarme en la parte de adelante, levantó la mano y dijo: sí, hermano, yo oro. Dije: ay, bueno, por lo menos uno. Yo oro por Billy Graham. Dije: y hermano, él es evangelista, no es misionero. Hermanos, 50 años sin tener una iglesia hija, sin enviar ni siquiera a un misionero, sin aprender a orar por misiones, realmente es de cuestionarse. Necesitamos entender que el proyecto de Dios es ese. Es su reino conformado por toda tribu, lengua y nación. Ese reino del Señor, antes de estar todos reunidos allá en el cielo, van a estar actuando aquí en la tierra. Y van a hacer la diferencia aquí en la tierra, porque ya nosotros tenemos ciudadanía del cielo. Y nuestro comportamiento, nuestra vida va a generar cambios, oportunidades de hablarle a otros, porque necesitamos más gente que se meta en este reino, el reino del Señor. Y vamos a estar enviando misioneros y orando por el campo, por las necesidades que hay en los campos, para que el Señor abra puertas y use los misioneros para llegar hasta allá, aquellos lugares donde ellos deben hablar la palabra. Esa es la dinámica de una iglesia misionera, una iglesia que envía misioneros. Hermanos, en los procesos misioneros estamos quedándonos, si continuamos hablando del ambiente futbolero, nos estamos quedando del medio campo para atrás. Del medio campo para atrás. Estamos jugando muy bien y todo, pero no tenemos gente en la delantera haciendo goles. Cuando no enviamos misioneros, tenemos un equipo que apenas llega hasta la mitad del campo y no hace goles, porque no tiene nadie allá en la delantera haciendo goles. ¿Quiénes son los que hacen goles? Los misioneros, los enviados, los que están allá. Pero como iglesia entonces tenemos que salir del medio campo hacia el campo contrario y hacer goles, enviando misioneros, predicando la palabra, llevando la palabra del reino de Dios a todos los rincones, a todos los campos geográficos. Enviar misioneros para que superen barreras geográficas, barreras culturales, barreras idiomáticas. ¿Para qué? Con el objetivo de salvar vidas y que vengan a ser parte de ese reino, el reino del Señor. Recordemos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Volviendo a nuestro texto, nos damos cuenta en Hechos 13:3 que hay un procedimiento específico para el envío de aquellos que son llamados, ¿no? Entonces tenemos un procedimiento ahí interesante. No sé si está siendo pasada las PowerPoint, Filminas, en fin, esto ha cambiado un poquito de nombre, ¿no? Pero ahí entonces vamos a hacer un resalte en algunas actividades que hizo la iglesia de Antioquía antes de enviar al misionero. Bueno, entonces presten atención ahí. La primera, ellos ayunaron y oraron, ¿no? Ayuno y oración. El primer aspecto que necesitamos tener en cuenta es, para enviar misioneros, necesitamos estar teniendo una devoción sincera, amplia y abierta como iglesia. Ayunando con un corazón sincero. El Espíritu Santo llamó, ellos enseguida vinieron con una actitud abierta, con su corazón abierto delante del Señor. Oraron, ayunaron. Si queremos realizar la obra misionera, necesitamos una real actitud de santidad y de apertura de nuestro corazón delante del Señor. Oraron, ayunaron. Después de orar y ayunar, ¿qué hicieron ellos? Impusieron las manos. Impusieron las manos. Esto es importante analizarlo. ¿De dónde viene esta cuestión de imponer las manos? Viene del Antiguo Testamento. Cuando se reunía la familia, tomaba el corderito
y sobre ese corderito colocaban sus manos. Ese corderito iría a representar esa familia delante del sacrificio. Ese corderito sería el responsable de llevar en sí los pecados de esa familia y los presentaba delante del Señor, y por eso era el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, de ahí viene la idea de que ese corderito sería mi representante delante de Dios. Y por eso Él entregaba su vida y derramaba su sangre. Porque ya vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una referencia de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se aplica y cómo fue aplicada por parte de lo que describía Lucas aquí antes de enviar al misionero? Sobre el misionero se imponen las manos. El misionero va a representar la iglesia. El misionero es un representante del Señor allá en el campo. Va a representarnos a nosotros como iglesia allá. Y vamos a asumir un compromiso con Él de acompañamiento integral y de apoyo económico. Esa es la imposición de manos que se hace a partir del Nuevo Testamento. Entonces es asumir esa responsabilidad. La iglesia asume una responsabilidad con el enviado asume una responsabilidad con la iglesia y va al campo. El último paso es ese. Lo enviaron. Entonces tenemos que hacer todos los procesos necesarios para que se complete bien esa tarea importante de enviar misioneros. Frente a este factor del corazón misionero de la iglesia en el envío de misioneros, debemos responder a cuatro necesidades, ¿verdad? Y aquí sí necesito entonces que nosotros nos concentremos en esas cuatro necesidades que fueron trabajadas por el mismo Pablo. En las cartas de Pablo, él trabajaba cada iglesia para que cada iglesia fuera una iglesia enviadora de misioneros. Y en este caso estamos viendo la iglesia en Roma. Vamos entonces para Romanos 10, 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17, dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviados? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces aquí encontramos cuatro necesidades que deben ser cubiertas en este proceso de enviar misioneros. La primera necesidad es que el mundo requiere con urgencia oír la palabra de Dios. El mundo requiere con urgencia oír la palabra de Dios. Romanos 10, 14, la parte A dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí hay un secreto espiritual muy importante. El mundo, el no cristiano, necesita oír la palabra de Dios para que por el poder del Espíritu baje a su corazón y aparece algo importante: la fe. Él cree y se convierte. ¿Y sabe cuál es el instrumento para que ese individuo llegue y escuche? Es usted en el trabajo, en el estudio. El individuo que no conoce al Señor tiene al lado un cristiano que va a hablarle
La fe viene por el oír, la palabra entra por el oír, el Espíritu Santo hace que eso baje a su corazón y la persona se convierta. Ese es el secreto maravilloso. El Señor nos quiere usar de esa manera. Aquí yo recuerdo una vez cuando teníamos nuestros equipos de evangelización de puerta en puerta y llegamos a una familia donde les hablamos de Cristo y les propusimos hacer un curso para conocer más sobre la vida cristiana y llegar a tomar una decisión por Cristo. Esta familia dijo, bueno, vengan, por favor. Comenzamos, marcamos un día específico a la semana y llegábamos allá con el equipo. Pero ellos tenían una hija, una adolescente. Perdónenme los adolescentes aquí, pero ustedes saben cómo son. A no ser que aquí sean diferentes a los de Colombia, que yo conozco muy bien. Pero entonces llegábamos nosotros, el equipo, aquí, con nuestras Biblias, tal, abrían la puerta, pero la niña adolescente, ¿qué hacía? De este lado. Nos miraba, no nos saludaba y plom, 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 plom. Entraba a su cuarto, ¡pau! Cerraba la puerta. Pero nosotros decíamos, tranquilo, los papás se disculpaban. No, déjenla tranquilo. Y todas las veces que nosotros íbamos, la niña hacía ese espectáculo. Ta, 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 entraba, ¡pum! Cerraba la puerta, ¿no? Todas las veces, pero seguíamos hablando. Bueno, esta familia entonces, llegó el momento en que ya teníamos que decidir. Tome una decisión por el Señor. Llegamos allá con el equipo. La niña hizo lo mismo, entró allá. Y nosotros dijimos, bueno, ustedes ya escucharon que el ser humano es pecador, que está lejos de la gloria de Dios, pero que el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz, nos limpió de todo pecado. Y les hablamos a ellos que ellos tenían que tomar una decisión. Y les dije, hoy es el día de tomar una decisión. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Y saben qué pasó? La puerta de la niña se abrió. Y salió corriendo y dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Bueno, todos quedamos alarmados. Pero aprovechamos el momento, hizo una oración linda delante del Señor, entregó su corazón. Inclusive fue la única de la familia que hizo eso. Y después de esa emoción, de todo aquello, dije, bueno, ahora explícame porque tú no nos querías ver. Y él dijo, no, pastor, lo que yo hacía era lo siguiente. Entraba en mi cuarto, cerraba la puerta y dejaba mi oído en la puerta escuchando todo lo que ustedes decían. Y toda vez que yo entraba y cerraba la puerta, me quedaba escuchando todo lo que ustedes decían. En el momento que ustedes dijeron que es el momento de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, dijo, yo sentí algo en mi corazón, que hoy el Señor quería entrar a mi vida. Por eso abrí la puerta y salí diciendo, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Ella escuchó y el Señor hizo el resto. Hermano, no deje de hablar en su trabajo, en la universidad, en el estudio, donde quiera que usted esté, siga hablando de Cristo. Es verdad que hay personas que no lo aceptan. El mismo Pablo escribió aquí, como decía Isaías, ¿no? ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿No? ¿Quién ha creído, Señor, en nuestro mensaje? Hay personas que no van a recibir. Pero no te desanimes si la primera o la segunda persona no te va a recibir. Continúa hablando, porque el mundo tiene que oír. El mundo tiene que oír la palabra del Señor. Pero vamos a ver una segunda necesidad. Es que la iglesia requiere con urgencia hablar de Cristo. Entonces, si el mundo urgentemente necesita oír, la iglesia urgentemente necesita ¿qué? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Entonces vamos para Romanos 10:14b y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La iglesia necesita hablar. No nos podemos callar. Necesitamos seguir hablando
hablando de Cristo. No podemos parar. Nos pueden tildar de cualquier cosa, pero es nuestro deber hablar de Cristo. En una de las iglesias ahora que yo fui y hablé este mismo tema, un chico vino al final del culto y me dijo: hermano, hace unas semanas atrás salí a jugar fútbol con unos muchachos que tal vez no tenía mucha confianza con ellos, pero estuve jugando fútbol con ellos, bien, y me fui para la casa. Y al día siguiente supe que uno de ellos se suicidó. Y hermano, él me dijo, me sentí muy mal, porque yo había podido decir por lo menos una palabrita, por lo menos una palabra. Decir que Cristo te ama. Hablarle de que Cristo murió por ti. Pero no, él me dijo no dije nada. Jugué fútbol, la pasé bien, pero ese muchacho que tal vez necesitaba oír una palabra, no se la dije. Necesitamos aprovechar toda oportunidad. Hablemos de Cristo. Ese es nuestro plan. Eso es lo que necesitamos hacer. Hablar de Cristo. Mira, un pastor amigo, yo conozco ese pastor, no va a inventar cosas, un pastor al sur de Brasil, me dijo que un hermano de la iglesia experimentó lo siguiente. A las 2 de la mañana, él dice, el Señor me despertó. Y el Señor le dijo, levántate y vete para el parque de la ciudad. Dijo, ¿cómo, Señor? ¿A las 2 de la mañana? Sí, levántate. Levántate, vamos. Levántate, te necesito. Y él dijo, ¿será que sí? Bueno, se levantó. Y el Señor le dijo, al parque, vamos al parque. Necesito que vayas al parque. Y él se fue, inclusive de pijama y todo, no muy animado. El Señor me manda al parque. Llegó al parque, dijo, ¿y ahora qué, Señor? Di, solo Cristo salva. Ay, Señor, solo Cristo salva. Estás hablando muy bajito, más fuerte. Solo Cristo salva. No, muy suave, más fuerte. Solo Cristo salva. Más fuerte. Solo Cristo salva. Grita más. Solo Cristo salva. Muy bien, terminaste tu tarea. Puedes ir a dormir. Ay, Señor. Bueno, se devolvió a su casa. Durmió bien el otro día. Era culto el domingo. Y entonces estaban ahí ya en el momento de inclusive la primera alabanza, cuando de pronto llega un señor diciendo, esperen por favor, escúchenme. Bueno, los hermanos todos pararon y él dijo, yo soy el dueño de la ferretería que queda al frente del parque. Anoche a las 2 de la mañana quería quitarme mi vida. Tenía todo listo, mi soga para quitarme. Mi familia me abandonó, tengo un problema serio de alcoholismo. Acabado. En el momento que yo coloco la cuerda y en el momento de saltar del lugar, escuché a alguien diciendo, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y él dijo, me bajé del lugar, me arrodillé y dije, Cristo, sálvame, transfórmame. Y él dice, algo pasó en mi vida, algo pasó conmigo. Y yo quiero decirles que quiero realmente ese Cristo que ustedes predican aquí. El hermano estaba escuchando eso y dijo, yo fui el que grité anoche, solo Cristo salva. Hermanos, necesitamos como iglesia hablar de Cristo. No paremos de hablar de Cristo. Es una necesidad. Requiere urgentemente que la iglesia continúe hablando de Cristo. La tercera necesidad que la iglesia requiere con urgencia es de obreros. En Romanos 10:14, la parte C dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Necesitamos de obreros. Necesitamos de obreros que salgan, que prediquen, que apoyen. Esto no es tarea solamente de la iglesia. No es tarea solamente del pastor, no es tarea solamente del cuerpo pastoral de la iglesia, es tarea de todos. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que predicar, todos tenemos que construir esta iglesia.
Todos tenemos que participar. La iglesia necesita de obreros para trabajar. Hermanos, yo conocí un misionero que comenzó una iglesia en una ciudad y las únicas personas que él consiguió para iniciar y hacer su trabajo fueron 2 personas con retardo mental. Las únicas. Pero fueron las fieles que lo acompañaron, esas 2 personas, para ir de puerta en puerta, regalar folletos. Fueron los con los que primero inició y después a través y con estos obreritos que lo acompañaban, con todas sus dificultades, él comenzó una iglesia. ¿Y cuánta gente bien? ¿Cuánta gente con todos sus sentidos trabajando? Con toda su salud emocional, física, mental. Y muchas veces no acompañan, no hacen el trabajo. Yo estaba formando una iglesia allá en Colombia, en Bogotá, y busqué muchos pastores que fueran y me ayudaran, me prestaran equipos para ir y predicar la palabra en una ciudad de Tunja, que es una ciudad muy católica, muy difícil. Pero no conseguí. El único que me dijo, sí, yo te acompaño, un pastor ciego. Él dijo, yo te acompaño y vamos allá a hacer la obra. Él vivía lejos de la vía que usábamos para ir hacia Tunja. Entonces él tenía que llegar, de alguna manera llegaba de madrugada ahí, a un punto específico donde nos encontrábamos. Yo llegaba ahí y ahí estaba mi hermano, ahí, con su acordeón de 120 bajos aquí al hombro, con su palito con que se guiaba, ahí esperándome. Muchas veces llovió de madrugada. Yo venía rápido a recogerlo en el carro, pero él estaba allí mojadito, todo, pero dispuesto. Vamos, hermano, vamos a predicar la palabra. Y cuántos chicos, cuánta gente con toda la salud y no está dispuesto a ir y trabajar, acompañar al pastor, realizar trabajo misionero, trabajo de evangelismo. Cuántas y cuántas personas. Este hermano ya está allá en el cielo, él murió, pero fue un hombre que me dejó grandes recuerdos de una persona dedicada, profundamente dedicada. En la India, una parejita de ahí de la India propiamente, que conocieron a Cristo. Él es ciego. La esposa, ella tiene problemas de obesidad, pero tiene sus ojos completos. ¿Qué hacen ellos? Es admirable ver esta parejita. Tienen una bicicleta. Él sabe pedalar, aunque no ve. La hermana, la esposa, sentada, va guiando la bicicleta. Y de esa manera han visitado ciudad tras ciudad, hablando y hablando de Cristo. Nosotros los cristianos tenemos a veces muchas posibilidades de tener un vehículo, de tener forma de transitar y demás, pero no encontramos a ellos. Los que encontramos fueron a quienes, esos 2, él pedalando y ella dirigiendo la bicicleta, parando en cada lugar, predicando del Señor, enseñando folletos. A veces la bicicleta aquí dice se pincha, se pincha. Ellos ya saben arreglarla, la colocan, la llenan de aire y de nuevo vamos a predicar la palabra. Es un ejemplo grandioso. Uno se derrite frente a ese ejemplo y dice, Señor, necesitamos de obreros para predicar tu palabra. La cuarta necesidad es que la iglesia requiere con urgencia del envío de misioneros. Romanos 10:14c y dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Tenemos que enviar misioneros para predicar.
Así que está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así es de que necesitamos con urgencia ese cuarto paso de enviar misioneros. Bueno, uno de los primeros lugares que quería presentarles son el sector islámico. Los islamistas, que son un enorme número, que quería presentarlos aquí, necesitan oír del Señor. Necesitan oír la palabra del Señor. ¿Y cómo hacemos para que ellos lleguen a conocer del Señor? ¿Cómo hacemos? Enviando misioneros allá, al mundo musulmán. ¿Cómo hacemos para alcanzar el hinduismo? 1.800.000.000.000 de personas, un número elevadísimo, sin conocer de Cristo. Un país que tiene 300.000 dioses para adorar y no conocen a Cristo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Enviando misioneros a ese local. El hinduismo, ya oímos aquí, crece cada vez más fuertemente. En universidades cristianas en Canadá han adoptado ¿qué les decía ahorita? Hinduismo como filosofía. Ellos decían, no es religión, es como filosofía. Entonces están haciendo todos los procesos hinduistas. Supuestamente es una iglesia, es una universidad cristiana y no lo está haciendo. Está simplemente aceptando una filosofía que deja de lado a Dios. Entonces necesitamos hacer algo para enviar misioneros a ese campo. Entonces, hermanos, es cuestión de reflexión. Vamos a reflexionar, vamos a ver cómo como iglesia podemos alcanzar a este mundo. El mundo necesita oír. La iglesia necesita ¿qué? Hablar. La iglesia necesita de obreros. La iglesia necesita enviar misioneros. Ese es el proceso, ese es el proyecto, ese es el plan. Estamos trabajando en pro del reino de Dios. No podemos desviarnos, no podemos quedarnos en el proceso a un lado o al otro. Tenemos que ir. Muy bien, aquí aparece. Entonces, los que les decía, el campo islámico, ¿sí? El pueblo musulmán, 1.800 millones de personas que no conocen al Señor. Es la religión de la venganza, es la religión del odio y necesitan oír del amor del Señor. Seguimos. El campo hinduista, que era el que yo les decía, 1.160 billones de personas sin el Señor. Sin el Señor. 365 millones de budistas necesitando del Señor. ¿Cómo haremos? Enviando misioneros. Seguimos. Pueblos tribales, 3.800 etnias. Esto fue dado por el Instituto Lingüístico de Verano, gente que conoce del tema. Etnias sin ninguna porción de la Biblia traducida, muchas de ellas no conocemos muy bien sus idiomas, pero necesitamos alcanzarlos. Necesitamos enviar lingüistas que puedan interpretar la lengua de ellos, que puedan hacerla escrita, que puedan enseñarle al propio pueblo a leer su propia lengua para conocer del Señor y traducir la palabra del Señor. Necesitamos orar por ellos y enviar misioneros a esos campos. Seguimos. Y aquí llegamos a un cuadro pedagógico. El cuadro pedagógico comienza allí. ¿El mundo qué necesita? El mundo necesita oír.
La iglesia necesita hablar. La iglesia necesita obreros. La iglesia necesita enviar misioneros. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es importante responder. ¿Por qué? Porque el mundo necesita oír. La iglesia necesita hablar. La iglesia necesita obreros. La iglesia necesita enviar misioneros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita oír. La iglesia necesita hablar. La iglesia necesita obreros. La iglesia necesita enviar misioneros. ¿Qué tal si lo repetimos? Yo estudié pedagogía y dice que repetir es uno de los principios pedagógicos más importantes. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer esta tarea. Esta tarea nos va a ayudar a dejar bien claro lo que hemos trabajado hoy y va a ser muy importante. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3, el mundo necesita oír, la iglesia necesita hablar, la iglesia necesita obreros, la iglesia necesita enviar misioneros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita oír, la iglesia necesita hablar, la iglesia necesita obreros, la iglesia necesita enviar misioneros. Por último, ¿por qué? Porque el mundo necesita oír, la iglesia necesita hablar, la iglesia necesita obreros, la iglesia necesita enviar misioneros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él quiere que su iglesia se envuelva en esto. Ese es el plan de Dios. Él quiere que nos metamos en esto, de cuerpo, de alma, ¿no? Hermano, ¿qué has hecho hasta aquí con relación a este ciclo? Oremos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y que Él nos permita meternos a ese ciclo glorioso para que un día estemos todos juntos, de toda tribu, lengua y nación. Tú vas a estar allá. Tú contribuiste con un granito de arena, adorando y glorificando al Cordero eternamente. Gloria a Dios. Oremos, Padre, te adoramos y te pedimos, el mundo necesita oír, Señor. Te pido por todos aquellos que están perdidos, lejos de ti, que no te conocen, Señor, que ellos puedan oír tu palabra. Pero, Señor, te clamamos también por la iglesia. La iglesia necesita hablar. Danos, Señor, ese amor. Quita toda vergüenza que a veces aparece. Muchas veces en el estudio, ese chico o esa chica no ha hablado de Cristo. Te pido para que pueda romper esa barrera y pueda hablar de Cristo. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, con los vecinos, Señor. Que hablemos de Cristo, ese Dios tan grande, poderoso, amoroso que tenemos. Pero, Señor, también te pido por obreros. La iglesia necesita obreros que a través del pastor, a través del equipo pastoral puedan tener ese ánimo de aprender, conocer más de ti y de hablar de ti, Señor. Necesitamos de vocacionados. Necesitamos que tú hables a personas y llames a personas a nivel individual como tú llamaste a Pablo y a Bernabé, Señor. Para que tú llames aquí personas y que puedan ser enviadas. ¿Por qué? Porque el mundo necesita oír tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de participar en este proceso tan bonito que tú has creado, que tú proyectaste desde antes de la fundación del mundo. Te adoramos, Padre Celestial, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga.